tal? Bienvenidos nuevamente a una sección más de Entre Leyes y Medicina. El día de hoy voy a estar platicando con Nancy, la licenciada Nancy Rivero Rosales, mi amiga, en este sueño que estamos construyendo de conocer y de conjuntar la salud y el derecho con un tema que seguro le interesa, que es negligencia médica. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás, mi querida Citlali? Nuevamente con el gusto de saludarte aquí en nuestro programa Entre Leyes y Medicina. Sí, un tema que últimamente hemos escuchado mucho, Citlali. Personas que van a un diagnóstico médico y resulta que les extirpan la matriz, los ovarios, que vas para que te atiendan una cuestión sencilla y sales sin algún órgano vital. Todo esto de la negligencia médica lo tocaremos hoy, pero antes les quiero recordar a nuestra audiencia, nuestras redes sociales, pedirles que si les gusta nuestro contenido, pues por favor se suscriban, lo compartan, le den like, activen la campanita y pues nos arrancamos, mi querida Citlali, con negligencia médica. Así es, Nancy. Pues hay que compartirle a nuestro auditorio que cuando hablamos de una negligencia médica es un acto de práctica médica mal realizado, demostrando que está mal realizada esta práctica médica. Y como tú dijiste, pues es un temazo y súper controversial en ese sentido. Sí, porque, híjole, uno cree que es de risa, pero no, o de broma, de que te dejaron una gasa adentro, sucede. Pues en el menor de los casos, porque también está el que amputa el pie derecho y era el izquierdo, y la identificación del paciente estaba mal, por decir N cantidad de situaciones, ¿no? No quiero justificar, por supuesto, para nada, pero es muy común en las instituciones públicas, Nancy, que la carga de trabajo es tanta para el personal. Te voy a dar con todo, mi querida Citlali, porque ustedes son los especialistas, son los que van a proteger nuestra salud, nuestra vida. ¿Y cómo llegar a que yo iba por una cuestión de apéndicis y salgo sin matriz? ¿Cómo logro justificar eso? O sea, sí, entiendo muchísimo lo que tú dices y no es como que me ponga del lado de las personas que han estado desde una negligencia médica, que a mí me ha tocado ver a profesores acusados por una cuestión que el paciente interpreta que es una negligencia médica y no es una negligencia médica. Grandes maestros que han tenido que enfrentar procesos legales bastante tortuosos y la verdad nada deseables para absolutamente ningún profesional de la medicina. Porque realmente lo que estamos buscando cuando hacemos medicina es cuidar esta parte de la integridad del individuo y pues ya sabes que tenemos el juramento en donde decimos que sí sobre la salud todo el tiempo, Nancy, pero, o sea, realmente hay una consideración que yo, ya sé que tú estás toda recia con este tema de que pues sí tenemos que hacerlo, pero mira, vivimos en un estado de salud rebasadísimo. Sí. Mantenido y sustentado por médicos pasantes de servicio social, por estudiantes, por residentes y por internos de pregrado, que son los que están, pero sí en la trinchera de las necesidades. Este tipo de gente no duerme 24 horas, no duerme 48 horas o 72 horas, y todavía más en el sistema, si a algún residente se le ocurrió castigarlo, dejarlo guardado, al adscrito dejarlo guardado, pues menos duerme. Es un doctor que no come, es un doctor que gana muy poquito dinero, es un doctor que no tiene salud mental y es un doctor que no tiene acceso a una buena calidad de vida y que aún así está luchando por la vida del otro. Parece esto una justificación así como muy romántica, pero en realidad hay que ponernos a pensar de dónde viene este tipo de estrategia de salud poblacional para que se brinde el máximo cuidado a las personas, y si la propia persona tiene sus garantías individuales bien protegidas, para entonces sí empezar a ver si es un sujeto de juicio o de acusarlo por una u otra situación. Por supuesto que desde la parte de médica, de familiar de paciente, pues está tremendo ver una gran cantidad de negligencias, como tú dices, que le cuesta la vida a las personas, ¿no? Sí, pero bueno, no todo va a ser considerado negligencia médica, ¿no? Porque muchas veces la familia, el propio paciente dice, voy a demandar al doctor porque no me diagnosticó bien, ¿no? Porque me receta esto y a mí no se me quita el padecimiento.
no todo va a enmarcar en una cuestión de negligencia médica, pero hay algunas que sí son muy evidentes, como gente que han sometido a quimioterapias cuando no tienen cáncer y cuando no las necesitan, diagnósticos mal realizados, operaciones que traen como consecuencia la pérdida de algún miembro, de una parte del cuerpo, incluso, bueno, puede desencadenar hasta la muerte de la persona una situación así. ¿O qué te dice una cuestión de difícil reparación? Me amputan la pierna, me queda una cicatriz en la cara. Eh, yo quisiera conocer un poco más, Itlali, cuando una persona está atravesando por un problema de salud, que ya se va a diagnosticar una cirugía, ¿a poco solo uno es el que diagnostica ya? ¿O es un grupo colegiado el que decide que esta persona requiere, no sé, un tratamiento más invasivo como un cáncer, o que ya requiere que se le ampute una parte del cuerpo? ¿Un solo médico decide? Por lo general no. O sea, hay algo que también es importante decir, que es que las personas a veces no se empoderan con sus propios diagnósticos, Nancy. Y el hecho de tener el derecho a una segunda opinión médica, pues es un derecho que prácticamente el individuo, el paciente, tiene que ejercerlo, decir, híjole, ¿le creeré o no le creeré? En casos, por ejemplo, como una urgencia médica, que requiera que el paciente entre a operar, por lo general hay un consenso de cirujanos, de ginecólogos, de intensivistas, de urgenciólogos que captan a los pacientes de primer contacto y se toma una decisión de qué hacer con estos pacientes. Por lo general es el médico de guardia, pero el médico de guardia que verán a lo mejor es un representante, estoy hablando de la institución, ¿no? Es un representante que irá a su vez a informar a todas las demás personas de cómo se está llevando a cabo el diagnóstico del paciente. Por supuesto que debe de haber una evidencia que los respalde. Algo que pasa comúnmente en las instituciones es que los médicos se hacen médicos como de trincheras, porque no hay radiografía, no hay ultrasonido, no se puede imprimir una tomografía, no se le puede realizar esto. Entonces, las reglas de la medicina, las guías de la buena práctica clínica que debemos de seguir los médicos, pues a veces no se pueden hacer porque no hay las suficientes herramientas de diagnóstico y puede haber un error justo en pensar que el paciente, a lo mejor tú dices, no, pues tiene apendicitis, ¿no? Y lo que tenía era algún problema importante de alguna parte del intestino y tuvo que resolverse de manera quirúrgica urgente, abrir y ver. Pero esta sensibilidad, Nancy, pocas veces es entendida por gente como los abogados, por ejemplo, Sí, ¿no? no, O ahorita sea, me las va a pagar porque le sí, cortó mal a mi paciente, ¿no? claro, porque tú tendrías que estar viendo y saber que pues tú abres y a veces no sabes a qué a qué vas a entrar, pero los abogados entonces vienen y dicen, no, pues es que sabe que el doctor no hizo nada. Nosotros a veces cuando no hay absolutamente nada de herramientas diagnósticas es abrir y ver de dónde sangra, qué se rompió, cómo está funcionando todo y tiene que haber un equipo atrás que respalde, pero esto hace que el paciente que esté ingresando sea altamente morible y altamente complicable porque no sabemos por qué va. ¿Y quién tiene la culpa? Pues el gobierno a lo mejor porque no tiene suficientes herramientas diagnósticas en los hospitales y a la vez los médicos quedan vulnerados, te lo voy a decir más o menos así porque gran parte de los casos salen así, por abogados, médicos abogados, médicos legistas, etcétera, tú sabrás más que el tipo de profesionales que intervienen en esto, pues que van a atacar precisamente al doctor y eso pues tampoco creo que sea... O sea que tú podrías decir que una parte de la responsabilidad es nuestro deficiente sistema de salud que tenemos, porque yo veo que entran a consulta de las instituciones públicas cientos de personas, ¿no? Y entonces tú vas y primero te llega una persona con dermatitis, luego que una persona que le duele el oído, luego uno con una fractura, luego otro que ya tiene, no sé, a lo mejor estás tratando a un paciente con cáncer. Y bueno, médicos que tienen que abordar todos los campos de la medicina y que si bien es cierto, pues
ni tuvieron un cierto descanso entre uno y otro, no se les proporcionan las herramientas necesarias, como tú me estás platicando, llegan y no hay tomografía, no hay radiografía, entonces, pues, discúlpame la palabra, al tanteo, algunas veces hacen ustedes las cosas. Sí, sí, por supuesto que no es tanteo, le decimos nosotros empirismo científico, ¿no? O sea que al final del día es algo que te dice la experiencia que tienes que hacer, pero justo, o sea, no quiero decir que es culpa del gobierno una negligencia médica, es que hay que considerar que hay demasiados factores involucrados en la decisión de un médico que está eligiendo o no hacer o no un procedimiento terapéutico con el paciente. Lamentablemente con nosotros es súper tangible, ¿no? O sea, porque pues la diferencia entre nosotros es camina o no camina, se reproduce o no se reproduce, vive, muere, funciona o no funciona, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que pasa con nosotros y es muy grave para la vida de las familias. Pero, por ejemplo, los abogados, ¿no? O sea, nuestras sí, responsabilidades lo meten a la cárcel, ¿no? exactamente. Pero ustedes los matan, mi querida Citlali. Y entonces los abogados en ese sentido a quién defienden. O sea, ustedes sí toman en cuenta las garantías individuales del doctor, sí toman en cuenta lo que se les está ofreciendo al médico, en qué contexto sucedió. O sea, porque muchas veces es lo que el paciente dice, me lo mataron, ¿no? Lo vimos. O sea, porque el paciente llegó muy descompensado después de haber convivido con diabetes varios años, etcétera, etcétera. Y dicen, es que llegué, yo lo traje respirando y me lo mataron, aquí me lo mataron. Lo vimos en las noticias amarillistas en la pandemia al inicio, pero tremendo, ¿no? Y ya estaban los abogados y un montón de gente diciendo, no, pues que sí lo mataron. Y, a ver, el señor lleva consumiendo bebidas azucaradas toda la vida, lleva con estilo de vida malo, favoreció su estilo de vida a que las enfermedades crónico-degenerativas se expresaran en su cuerpo. Se complicó por no tratar las enfermedades crónico-degenerativas, pero se alía de un buen abogado, llega y el abogado bien representado viene y le dice, yo traigo al familiar porque se lo mataron, ¿no? Entonces tú llegas, tienes que trabajar con el paciente, pero no, además de que no hay estrategias, o sea, es lo que yo viví en la vida institucional, ahora ya no me dedico a la vida institucional, en cuanto a urgencias en sistemas de gobierno IMSS, ISSSTE o la Secretaría, de Seguridad Social. Pero esa es la realidad de lo que está sucediendo ahí, Nancy. Entonces, dime tú como abogada cómo funciona esta situación. Ustedes sí lo contemplan, no lo contemplan. ¿Qué es lo que toman en consideración para acusar a un doctor que además lleva, por decir, viviendo, entre comillas, toda una vida, porque te dedicas a estudiar o a estudiar, a mal comer, a mal estar todo el tiempo para seguir manteniendo el sistema de salud y de pronto, de buenas a primeras, alguien te quiere quitar lo más valioso que tienes hasta ese momento que se llama cédula profesional? Tu profesión, ¿no? Fíjate que en términos jurídicos sí es complicado poder probar cuándo se da una negligencia médica. Existe un organismo, que es la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es para conciliación, como le decimos los abogados, de amigable composición, para poder resolver los conflictos entre paciente y médico, porque muchas veces, bueno, hay que ver todo el antecedente de lo que trae esta persona para ver si efectivamente fue una negligencia médica o, como tú bien dices, fue ya una consecuencia de todos los malos hábitos, porque a lo mejor si alguien va y lo están diagnosticando de POC o de cáncer en los pulmones, el médico le receta el tratamiento y la persona sigue fumando, y ya después digo, ay no, bueno, es que fue un mal tratamiento, fue un mal diagnóstico y murió. Bueno, pues sí, pero por eso existen estos medios de conciliación en los cuales van las personas a tratar de conciliar para ver, primero, si efectivamente fue una negligencia médica y ver la reparación. Pero a ver, mi querida Citlali, se dice que entre médicos y entre profesionistas de la salud se protegen para no
decir, no, es que el médico actuó mal, no es que el médico tuvo un mal diagnóstico, no es que el médico tuvo una mala intervención quirúrgica, porque evidentemente la CONAMED se va a llegar de peritos especializados que van a decir, no manche doctora, o sea, eso no tenía que hacer. ¿Qué de cierto que entre el gremio se protege mucho para que no, pues porque hoy eres tú, mañana es otro, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, es más fácil que entre abogados se protejan a que entre médicos nos estemos protegiendo. Y te voy a decir por qué. Porque con nosotros hay ciencia y hay evidencia y hay medicina basada en evidencia. Tenemos estudios y cosas que respaldan lo que está sucediendo con un paciente. Tenemos sistemas de registro, bitácoras, objetividad de signos vitales, aparatos que están registrando en el momento de un estado agudo del paciente en terapia intensiva su monitoreo. Tenemos una serie de equipo, o sea que realmente me lo están protegiendo es complicado. Involucra desde un camillero, desde, o sea, la atención que tiene que ver con un paciente que se puede complicar y se puede llegar a morir, o que va a una sala de urgencia y en vez de ser amputado un pie se le amputa otro. O sea, está el camillero, está la persona que limpió el quirófano antes, está la enfermera, la que circula, está el cirujano, el ayudante del cirujano o los ayudantes del cirujano. Está un equipo grande de trabajo supervisando y por supuesto que antes de pasar a un paciente a quirófano, alguna terapia intensiva, las autoridades administrativas que están adentro, que por lo general son médicos, están pendientes de todas las acciones que se está haciendo en el grupo de trabajo. Entonces, a mí sí se me hace como es un poco extraño, no lo sé porque tampoco estoy tan adentro y tampoco he hecho una vida en el sentido de la medicina de urgencias de manera extensa, he pasado la visita ahí, pero sí lo veo dificilísimo, dado que nosotros sí tenemos evidencia, no así como por ejemplo la parte legal, que ustedes defienden una cosa como él dijo que tal, entonces mi familiar estaba aquí echado a tal hora y entonces lo que pasó fue tal cosa y entonces todo lo que ustedes dicen es como anécdota, ¿no? Como que lo que me cuentan y defienden una supuesta verdad, cuando nosotros tenemos una verdad verdadera porque es una verdad demostrable. Médica, entonces, científica. Es correcto. Ahora entonces me quito de la cabeza ese mito, esa leyenda urbana. No, ¿para qué vas a pelear un juicio si entre médicos se van a proteger? O la frase célebre, esto sucede entre un paciente de 1,000,000, por mala suerte le tocó al de usted. Sí, aunque déjame decirte también que hay un dicho muy popular aquí en la medicina que dicen que el peor enemigo de un médico ¿Es otro médico? Es otro médico, ¿no? Porque no falta sí, quien... Sí, porque vas a uno y dicen, no, lo diagnosticó mal, eso no es, o sea, pero eso pasa en todas las profesiones, ¿eh? También vas con un abogado y dices, no, señora, le están llevando mal su caso, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Es correcto. Entonces ahí el tema es que las personas, pues, adolecen de información de lo que realmente tiene el paciente. Y entonces ante diferentes opiniones diagnósticas, pues de pronto sí no tienen algo que hacer, pero estos casos, Nancy, de diferentes opciones, digamos que son los benignos, porque te da opción de que tú vayas caminando y el paciente experimente la opinión de un internista, de un cardiólogo, de un neurólogo, etcétera, y arme su propia estrategia de a quién le va a hacer caso, porque a veces esto sí pasa en la medicina, ¿no? O sea, ¿con qué doctor voy a estar y cuál es el doctor que sí sustenta lo que tengo? Pero hay casos en donde no se permite, que es estos casos de la medicina de urgencias, que son los que te estoy comentando yo, en donde al contrario, o sea, entre más equipo esté involucrado, el paciente está más cuidado. Y realmente me parece que los casos que más se reportan en cuanto a negligencias médicas tienen que ver con el servicio de urgencias, porque además la gente está muy alterada, llega y está todo el tiempo peleando. Los temas de medicina estética, que híjole, yo iba a quedar muy bonita y de repente ya no quedé como yo quería o pensaba que era tan bonita. Porque aparte estos temas de medicina estética luego ni son atendidos por profesionistas de la salud, ¿no? Es ahí uno que a lo mejor no terminó la carrera, pero sí sabe cómo suministrar anestesia, sabe cómo meter la cánula en caso de una liposucción, y pues resulta que, bueno, si se complica la vida de la persona que está ahí arreglando estéticamente, de pronto, bueno, ya no sabe qué hacer ante una situación de que a lo mejor le esté dando un infarto. Sí, o sea, este tipo de medicina ya los estoy defendiendo, ¿no? Yo tengo que estar del otro lado. Todavía es un poco más complicado, sobre todo porque la gente debe de acudir zapatero a tus zapatos,
¿no? O sea, quieres arreglar un tema de medicina, tienes que ir con el especialista. Hay otra cosa ahí muy importante que es la falta de regulación de diferentes prácticas médicas por parte de las normas oficiales en México. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy especialista en acupuntura y fitoterapia. Entonces, hay complicaciones importantes, como un neumotórax que se puede hacer, pinchar con una aguja el pulmón de un paciente y tenerle ahí complicaciones que se han llegado a dar y son de las principales complicaciones, o bien la lesión a algún nervio periférico, ¿no? Entonces, en estas situaciones, por ejemplo, lo que sucede con las personas que toman un curso, un diplomado, una certificación, en cualquier colegio para hacer este tipo de práctica médica que realmente El podría huesero, ¿no? parecerte Que te arregle sencillo, ahí. terminas tú a merced de pues personas que escogiste mal. Entonces yo pues ahí sí siempre le digo a las personas, bueno, pues si usted quiere una medicina de calidad, pues tiene que buscar a un profesionista de calidad, ¿no? Si usted quiere medicina alternativa, por supuesto que hay una cantidad importante de médicos que se certifican en medicina alternativa y cuesta lo mismo en vida o más todavía, porque es un reto encontrar una muy buena certificación en el país, es muy difícil prepararte muy bien porque no hay suficientes consejos, pero lo que sí es una realidad, Nancy, es que la gente tiene que saber con quién va y hacerse responsable de la decisión que tome. Voy con la señora que es mi vecina que le arregló la columna a Juanito aquella vez que le Que pasó. me tronó, ¿no? Y de repente vienen con lesiones y como la vio el doctor, pues el doctor es el que tuvo la culpa, ¿no? Entonces ahí esas cosas sí me parece que entran en otro terreno que no son negligencia médica propiamente, pero a veces a nosotros sí nos toca esa colita de estar resolviendo pues cosas que hizo una persona que se dedica a la medicina, cosmiatras, fisicoculturistas, quiroprácticos, etcétera. Y no estoy en contra de ellos porque me parece algo muy noble y me parece que todos podemos contribuir, pero la norma oficial mexicana debería de estar contemplando que deben de estar sí o sí estrictamente supervisados bajo un profesional de la salud. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, la osteopatía. En España es una medicina alternativa bellísima que se puede utilizar muy bien regulada. Osteopatía. Osteopatía. Y se puede utilizar muy bien para diferentes enfermedades, pero en México, por ejemplo, hay una escuela buenísima en donde la gente se certifica años y años y años y años y años y años y terminan y salen muy bien capacitados. Pero hay otras que salen como técnico en osteopatía y entonces ahí provocan complicaciones para las personas. Entonces sí hay mucha negligencia, pero también es que hay mucha tienda puesta, es un tema económico. O sea, los doctores que hacen grandes diplomados, por ejemplo, en acupuntura, en terapias alternativas o en terapias que parecieran más sencillas de realizar por gente sin entrenamiento, aparentemente, entonces lo que favorece pues es esto. Pero como es un interés muy fuerte, pues no se reforman las normas oficiales y entonces aquí en México se permite que personas con diplomados con ciertas horas de valor curricular estén en atención a los pacientes, cosa que a los médicos por supuesto que no nos parece suficiente preparación, porque es mucho la medicina, o sea, quién sabe si una vida alcance para llegar a ser un buen profesional de la salud y un muy buen profesional certificado y ofrecer la seguridad a la población. Y sobre todo también todos estos temas que incluso la Corte ya ha resuelto algunas circunstancias con la cuestión de la anestesia. ¿Cuántas personas mueren por un suministro, darme el término médico ideal, adecuado, de conformidad a su estructura física, o sea, de anestesia? ¿Cómo ustedes como profesionistas saben hasta cuánto y cuándo suministrar? Porque luego llega una persona con un accidente y pues a lo mejor tienen que anestesiar en ese momento. Bueno, la anestesiología es una rama de la medicina que evolucionó. En un principio era una rama técnica y justo las personas aprendían y no había que ser un especialista en anestesia. Hoy la anestesia ha avanzado muchísimo y no soy especialista en anestesiología y en mis rotaciones tampoco hice grandes rotaciones en anestesia, pero realmente el éxito de un procedimiento quirúrgico y el cuidar a un paciente durante estos procesos depende sí o sí del anestesiólogo.
Ignoro qué tanto sea ahora el número de personas que tienen pues una complicación por algún uso inapropiado de anestésicos durante un procedimiento quirúrgico, pero la verdad es que creo que cada vez son menos, porque es un área muy bien preparada que ya se ha derivado ahora con muchas especialidades, ¿no? Hay neuroanestesiología, hay anestesia para corazón, hay anestesia para procedimientos estéticos, hay anestesia para niños, hay anestesia para, o sea, es una rama que sigue creciendo muchísimo, pero realmente creo que de lo que se trata esto, Nancy, más allá de las diferentes áreas, es determinar que sí existe la negligencia médica, que sí existen profesionales que también solamente están lucrando con la salud de los pacientes a través de diferentes cosas, y también a veces la ignorancia o la falta de pensar en diferentes aspectos de la medicina, porque siempre lo digo así, hacer un diagnóstico para un paciente es contemplar casi las posibilidades como las estrellas del cielo, son vastas. Pero por eso uno tiene que tener un equipo y siempre trabajar de manera integral. El paciente, por sí mismo, para evitar la negligencia médica, debe de estar buscando todo el tiempo diferente opinión y un equipo de médicos que pueda acompañarlo en su salud. Es lo que tú recomiendas. Eso es lo que yo siempre recomiendo para evitar la negligencia médica, pero también le recomiendo a las personas que cuando, por ejemplo, vean la negligencia médica, pues atiendan a lo que tú nos dirás, cuál es el paso que tienen que llevar las personas cuando están sufriendo una negligencia médica. Como ya lo dijimos, tienen la opción de acudir a la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para ahí tratar de llegar a una conciliación, como dijimos, médico-paciente. Pero si no se logran poner de acuerdo, queda la figura de que se dejan los derechos a salvo de las personas y se puede ir a reclamar una situación de negligencia médica en el ámbito civil para la reparación del daño del daño que me causaron a mí por una mala atención médica, pero incluso se puede ir hasta una denuncia en el ámbito penal por lesiones o bueno, ya homicidio en el peor de los casos, de que la atención que me realizaron me dejaron unas lesiones que tardan en sanar más de 15 días, permanentes, en los cuales yo perdí, imagínate, un miembro de mi cuerpo, o que por esa negligencia médica la persona murió, y bueno, pues todas este tipo de negligencias pues podrían culminar en la privación de la libertad del profesionista, es decir, cárcel al médico que realizó un inadecuado procedimiento. No. Y lo que tú dijiste, pues evidentemente la limitación de que pueda continuar ejerciendo su profesión y quitarle la cédula profesional. Pues así es, Nancy, y solo dime una cosa antes de que nos vayamos, que ya se nos está terminando el programa. ¿Se contemplan estas circunstancias en las cuales un médico ejerce la medicina para poder dictaminar una negligencia médica? No, pues eso lo va a tener que contemplar el abogado que lo esté defendiendo, porque el abogado de la víctima, a él no le va a importar que no haya tenido un adecuado descanso, que no haya tenido todos los medios para poder llegar a la atención y al diagnóstico correspondiente y adecuado, porque él va a buscar pues proteger a la víctima, pero el abogado que esté del lado del médico defendiéndolo, pues va a contar con todos estos elementos donde va a decir, bueno, mi paciente, mi cliente realizó esto, pero en el momento en que llega la persona no tenía el equipo adecuado y era o salvarlo o que perdiera la pierna, ¿no? Entonces, pues son todas estas cuestiones donde una vez más entra el derecho y la medicina, mi querida Citlali, entre leyes y medicina, como se llama nuestro programa, para ver todos estos términos de pues negligencias médicas que se pueden dar, que suceden, pero que hay medios de defensa en los cuales tanto para los profesionistas que desempeñan la salud como las personas que sufrieron una negligencia puedan defenderse de estas situaciones. Totalmente de acuerdo, y sobre todo también tomar en cuenta que una negligencia pues debe de ser un acto demostrado y que por supuesto siempre hay una opción
para que ustedes nunca se queden con un solo diagnóstico, sino siempre pidan una segunda opinión. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a Entre Leyes y Medicina. Ya sabe que el objetivo de este canal es darle información y empoderarlo. Si le gusta nuestro contenido, le invito a que se suscriba a nuestro canal, a que active la campana de notificaciones y comparta nuestro contenido en las redes sociales. Pues muchas gracias, Citlali, por haber platicado el día de hoy otra vez sobre temas que van a servirle a nuestra audiencia que nos está escuchando y que son temas que siempre trae leyes y medicina. Gracias, Citlali, gracias a todos ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. Nos vemos la próxima semana.